Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy 5 de junio, domingo. Creo que esta tradición ya se está quedando de que en domingo aprovechemos que es un día, pues, para la mayoría de nosotros en México de descanso. Y pues, qué mejor que este domingo que acabamos de cerrar una semana, gracias a Dios, no tan intensa como la pasada, pero no por eso llena de información muy importante y nada menos que para empezar esta conversación, Claudio, pues el 1 de julio se cumplen 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y él decidió mandar un mensaje a la nación como festejo de que fue gracias a un acto de democracia, porque si bien te acuerdas, él es el caudillo de la democracia, el justiciero, el paladín, el que va a incorporar, a hacer renacer la moral y que pues nada menos ni nada más, él es el estandarte, si lo puedo manejar así, amigo, de una cuarta transformación que la está comparando con la independencia de México, la Revolución Mexicana y la Reforma. Nada más que un integrante de su familia, ese mismo día, le robó los reflectores y fue nada más ni nada menos que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, que representa en sí su gobierno. Acuérdate que tenemos un doctor que no es doctor, que es John Ackerman, un presidente que no es presidente, que es López Obrador, él es un candidato eterno, y una primera dama que no es ni primera ni dama. Ni médico. Y entonces, bueno, Ni médico tampoco. ni médico, o sea, entonces, no sé cómo quieres que empecemos, porque realmente aquí el punto es dar diferentes ángulos, amigo, porque la intención de esto es totalmente ser imparcial, como yo siempre lo he comentado, ejercer este ejercicio de democracia que gracias a Dios le ha costado a mucha gente y que el presidente dice que él, a raíz de su movimiento y de que ganó, tenemos ese privilegio. Entonces, ¿por dónde empezar, amigo? Por el festejo de estos 2 años que la verdad no se puede notar en pantalla, pero me llena, me rebasa el regocijo de estos 2 años, o por la falta de empatía en que su esposa le roba los escenarios y los reflectores. Tan le roba los reflectores que ese día fue más tendencia el mensaje de la esposa y fue más nota a nivel internacional ese desplante que el mismo festejo que, insisto, todavía estoy excitado de esa manera por ese mensaje que dio. Te doy la palabra, amigo, y tú dime por dónde nos vamos. Querido amigo, buenas tardes. Muchas gracias por esta gran introducción y que creo que deja muy claro cuál es el camino y lo que tenemos que hacer. Efectivamente, y nada más como una pequeña aclaración, y no porque que esté cerrado, pero que habría que comentar. Son 2 años de una elección, pero no del gobierno, aunque habrá que recordar que de una manera sin precedentes, justamente a partir del 2 de julio del 2018, se empezó a dar un gobierno de transición que no fue de transición, sino de un gobierno en funciones, sin que haya tomado posesión del mismo, que era inusitado, nunca se había dado una situación así, porque recordarás que ya se habían empezado a tomar decisiones y cuestiones. Sin embargo, la realidad es que no podemos hablar de 2 años de gobierno, sino 2 años de una elección que efectivamente, y habrá que decir, porque yo me unía al regocijo que implicaba en ese momento el cambio que se estaba dando. Y un cambio que de verdad sí celebro, porque pues había acabado con pues con un gobierno que durante ese sexenio había sido completamente fallido también,
pero que creo que no había generado un hartazgo como el que ahorita a 2 años está dando, ¿no? Eh, Sin embargo, pues la realidad es que esta esperanza de la cuarta transformación que nos prometió y que yo me acuerdo ese discurso del 1 de julio que había sido tan emotivo, tan esperanzador, tan lleno de nuevos caminos, de nuevas perspectivas y de muchas cosas, pues se quedó ahí en el discurso y se fueron dando una serie de cosas importantísimas y que justamente habría que platicar. Sí, primer punto, hay que señalar que de las cosas que se dieron en ese momento, la semiótica, y ya sabes que yo soy muy dado a hablar de la semiótica, es decir, la semiótica es la manera en la que los signos nos comunican sin las palabras una serie de cosas, ¿no? Una parte de la semiótica importante, un escenario vacío, una silla presidencial no ocupada, un escenario oscuro, con luces completamente apagadas, un discurso lleno de contradicciones porque el presidente hablaba de logros que supuestamente había él dado y que mostraremos en pantalla en un momento, Sí. que contradicen completamente los números que el mismo gobierno se ha encargado de dar, ¿no? Y como punto, nada más, digo, por un ejemplo, pero hay muchos que hay que mostrar, pero que te digo, daremos en pantalla mientras estamos platicando. Una de las cosas que llamaba la atención y que me decían, que a mí me decía, ¿cómo es posible que pueda estar diciendo esto? Pero 3, 4 horas más tarde iba a callarse el mismo presidente, decía, se han acabado las masacres. Y horas más tarde, Irapuato se veía manchado por una masacre en un centro de rehabilitación. Así es. Pero así como hablaba de la seguridad, de la economía, de las muchas cosas, otro ejemplo, hablaba de las remesas como si hubiera sido un logro de su gobierno, Así es. cuando una de las cosas por las que llegó a la presidencia fue tratar de erradicar este asunto de las remesas, porque decía nadie iba a estar migrando por necesidad, sino por elección, y pues ahora resulta que esta necesidad de la que él decía que por la que iba a combatir y luchar, ahora es un motivo de orgullo y resultado de su gobierno, lo cual no entiendo. Y bueno, así una serie de cosas que tristemente iban a empañar este informe. Y por supuesto, decías hace ratito, esta libertad de expresión por las que él está diciendo que se dan gracias a su gobierno, pero que está anunciando que se van a acabar también y que ya no vamos a poder decir porque ahora necesitamos pagar impuestos quienes hablamos y criticamos a su gobierno y pues está avisando que vamos a tener una especie de ley mordaza en la que ya no vamos a poder decir nada del señor presidente. Y por supuesto el asunto de la esposa, que es gravísimo por muchos asuntos. Así que, pues, ¿quieres que comentemos algunas listas de cosas que hizo, que no hizo, o, o platicamos el asunto de la no primera dama y no médico? Mira, las dos no son menos importantes o más importantes unas que la otra, porque eh, para mí lo que hace la esposa del presidente, aparte de reflejar el tipo de persona que es, este, no sé si te acuerdas cuando en un mensaje junto con Tatana Cloutier, nos aventó unos caracolitos a todos los mexicanos, ¿no? Y nos hizo decir, ahora se friegan porque ya llegamos. Voy a empezar de atrás para adelante. Ok, El primero, de lo que tú estás mencionando y dejando punto y aparte a la esposa, porque sí es un tema delicado por quien se trata y por lo que refleja, y uniéndome a lo que tú comentas, hagamos o no hagamos, mandamos mensajes, Claudio, y también nadie envía mensajes que no le pasen por la mente. Es imposible que tú y yo y quien nos escucha en este momento
pueda hablar de algo que no siente o no conoce. Entonces, sí refleja mucho de la personalidad que somos cada quien. Cuando te digo vamos a empezar de atrás para adelante, él defendía, o uno de sus estandartes siempre ha sido los desprotegidos. Y en esos desprotegidos, el costal de Andrés Manuel López Obrador le caben todos, entre estos los inmigrantes. A 2 años de su gobierno, el único logro que él indica son las remesas. O sea, cuando él apostaba que lo que teníamos que hacer los mexicanos, o que lo que iba a hacer él por los mexicanos, era dar las condiciones para que hubiera un regreso, lo dio a entender de otra manera, masivo, porque iban a estar mejor aquí que allá. Segundo, lo que tú llamas semiótica, inconscientemente él lo sabe y lo representó muy bien en el escenario, en esa silla que él no ha ocupado, lleva 2 años de campaña, sigue de campaña, y que por desgracia denota que él gobierna para 2 Méxicos muy diferentes. Uno, para sus fieles seguidores, que está magnífico. Tú dijiste, y me encantó, la frase que dijiste tú en el programa de la reunión con Trump, con AMLO, donde Donald Trump tiene una palabra, terrific. Si la traducimos en México, es bienestar. Estamos bien todos. La pobreza y todo eso no nos debe de importar, Claudio, porque lo que debemos de ver es el bienestar como personas. Él recuerda que se etiquetó, autoetiquetó como un presidente humanista, preocupado por el humano y sus condiciones. Ese mundo, para los fieles and lovers, va de lujo, vamos muy bien. Todo va de pelo, se dominó la pandemia, ya terminó el pico, ya terminó esa depresión económica, ya vamos para arriba. En el mundo que vivimos tú y yo, es un mundo muy diferente. Él en su mundo dice que la democracia inició con ellos. Al igual que tú, yo cuando tomó posesión, ese 1 de julio, el ver a ese presidente salir desde donde él vive y dirigirse a la explanada del Zócalo en un Jetta, y que todavía se le acerca una persona en bicicleta con algarabía y llega y dice en el estrado que va a gobernar para todos los mexicanos y sus primeros mensajes son muy positivos, contrasta con lo que ha venido haciendo. Ahora, él dice que la democracia casi inició con él, porque de hecho ese fue el problema con el tuit que mandó su esposa, diciendo que con ellos empezaba o lograban lo impensable, elecciones realmente democráticas. ¿Qué diría él mismo cuando la democracia probablemente, como la vemos ahorita, empezó cuando el hijo de Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, se volvió el jefe de gobierno de la Ciudad de México? Cuando un México en el que vivimos actualmente, más de la mitad está gobernado por otro partido que no sea Morena. Cuando él mismo fue jefe de gobierno en un periodo del 2000, 2005, y cuando él mismo tuvo la oportunidad de crear un partido. Entonces, ese es el problema de los mexicanos, Claudio, tenemos una memoria muy corta. En sí, y yo entiendo, y voy a darte la razón en este lado, hay una partidocracia. Los partidos son los que dominan realmente nuestra democracia, pero hay una democracia a tal grado que tú y yo podemos hablar en este momento a los muchos que nos escuchan si están de acuerdo o no. Cualquiera que nos pueda escuchar en este momento puede decir, no, hombre, estos están mal, pero esa es la libertad de expresión que tenemos y la cual el gobierno quiere ahora suprimir al grado de que López Obrador sabe que es un negocio y va a cobrar impuestos para que lo critiques. Entonces sabe que el señor puede volverse millonario por criticarlo. Pero bueno, vamos a empezar a ver sus resultados, Claudio, que él tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ejes donde se tiene que mover. Pero los principales ejes que nos preocupaba a los mexicanos, nos sigue preocupando a los mexicanos, y creo yo, por los cuales él llegó, es la salud.
la economía y la corrupción. Son sus principales banderas, querido Juanjo, y recordarás que, si no me equivoco, una de las primeras acciones que tuvo cuando ya tomó posesión, y que en realidad deberíamos de empezar a contar estos logros, no a los 2 años que él está queriendo decir, porque pues finalmente creo que contraproducente para sus números, pero convenientemente para el discurso, habla de 2 años cuando en realidad su gobierno en realidad tiene 19 meses, no 2 años. Pero que una de las primeras acciones tienen que ver justamente con acciones de salud, ¿no? Es decir, uno de los primeros asuntos que es en esta parte es que quita el seguro popular y Así es, anuncia el surgimiento del INSABI, ¿no? así es, El INSABI como un punto de parteaguas, según él, y que no ha funcionado hasta la fecha de la manera así que es. debe ser. Pero junto con esto, en unos asuntos de salud y de bienestar, pero que tienen que ver con la economía y que tienen que ver con una serie de cosas, es que, por ejemplo, también de las primeras acciones es cerrar las estancias para hijos de padres trabajadores que dependían del seguro, ¿no? Es decir, que tenían estancias a partir del seguro, que justo con esto la ayuda a los adultos mayores sube de rango primero de los 65 a los 68 y con ello también pensiones que tienen que ver con el seguro, es decir, que derivan de los asuntos de salud, ¿no? Que cierran clínicas de apoyo a los niños, por ejemplo, con síndrome de Down o con situaciones que requieren atención especial y junto con ello empieza a cortar la ayuda del abasto de medicamentos a grupos vulnerables, entre ellos los niños con cáncer, ¿no? Y qué Así es es. lo que detona este problemita que surge el miércoles, ¿no? Y que ahí me gustaría hacer una pausa para justamente tratar el tema. La señora que se hace decir no primera dama publica el miércoles muy contenta y muy orgullosa que celebran 2 años de un ejercicio democrático, gracias al cual se hace un cambio y llega al gobierno, ¿no? Es decir, palabras más, palabras menos, lo pondremos ahora, lo compartiremos. Y entonces una persona a la que además hoy lo han atacado porque dicen que es calderonista, como si eso fuera un asunto que perseguir o un delito, eh, dice, oiga señora, ¿y cuándo va usted a atender personalmente a los niños con cáncer, ¿no? Que están esperando los medicamentos y todas las cosas. Y en un arrebato de un no cuidado de comunicación, de no cuidado de imagen pública, de no empatía, de no entiendo todavía qué es lo que estaba pasando por la cabeza de la señora, contesta, yo no soy médico, tal vez usted sí, atiéndalos, ande, ¿no? O aquí como está. Sí. Entonces, digo, si tú, Juan José, o yo, Claudio, hubiéramos puesto eso en las redes, pues te verías muy mal, serías una persona grosera, eh, Falta de empatía. una falta de empatía total. O sea, yo no puedo entender qué tendrías en la cabeza para poder decir esto. Pero si viene de la esposa del presidente, o sea, no sé qué lectura le puedo dar que no sea, no sé, de verdad estoy sin palabras para poder tratar de explicar de qué puede venir eso. Yo la lectura que le doy, Claudio, es muy sencilla. López Obrador ha logrado todo. Vamos, yo en el primer programa te dije, yo critico al personaje, critico lo que prometió, critico los resultados. La persona en sí tiene sus claroscuros, sus cualidades es tenaz, sabe lo que quiere. A la manera como haya sido, ha cumplido sus metas. En cuanto al PRD no le cumplió sus caprichos, destrozó al PRD, ¿no? Formó su gobierno. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Si tú ves aquí lo más cercano, al más cercano de López Obrador,
refleja lo que es un hábito de López Obrador, que es gobernar con el hígado, con la víscera. Porque lo que tú estás diciendo es una representación de que la señora, como López Obrador, como muchos de sus seguidores, no pueden tener un ápice de sentido común y de congruencia, y todo lo toman a ataque. Y tan lo toman a ataque que este gobierno en particular ha polarizado al mexicano como nadie. Entonces, ¿qué puedes esperar si esa persona vive, come durante años con una persona que lo único que lo ha motivado a llegar al poder es ese coraje ante la clase media en particular? Y lo abandera ante los más necesitados. Pero yo te pregunto, Claudio, ¿qué más vulnerable puede ser un niño? Un niño depende de sus padres. Un niño depende de que le demos, por lo menos los que lo formamos, los elementos básicos para que crezca como un buen ser humano. Pero si aparte de ser niño, y eso lo convierte vulnerable, tiene cáncer, te manda un mensaje brutal y te lo manda muy congruente a lo que es López Obrador. La vida humana para él no importa. El beneficio, el buen trato para el vulnerable tampoco. ¿Por qué? Porque se combina que también cancela los refugios para madres víctimas de violencia. Y da la casualidad que se viene esta pandemia que, lejos de que le cayera bien a él como anillo al dedo, lo vino a descobijar, tal cual, a mostrar al López Obrador de carne y hueso, al que lleva a la normalización la violencia, la falta de medicamentos, etcétera. Lo vino a desnudar como es. Entonces yo te contesto, no es extrañarnos que López Obrador y todos los que le rodean piensen así y sean así. Es así en la disculpa que envía Gutiérrez Müller, pone: estos están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, por algo será. O sea, dentro de la disculpa sigue el ataque y la demostración. Estamos viviendo, quítate lo económico, ¿sí? 3, 2. Entonces eso denota que hay una fórmula, o sea, y es muy sencillo, es ataco, polarizo, y el presidente López Obrador es tan inteligente que diario en su mañanera lleva la agenda pública para querer ocultar la realidad, una realidad que lo está rebasando, Claudio. O sea, en cuestiones económicas, en su primer año, cuando nada tuvo que ver la pandemia, hubo una recesión del 1% en el PIB, y este año ya, durante la pandemia, la mayoría de las calificadoras y críticos en economía pronostican más o menos del 8 al 10, una recesión del menos 8-10 del PIB. Y para terminar, el mismo secretario Ursúa, Carlos Ursúa, el día de ayer, en una entrevista al País, para no caer en toda la entrevista, le preguntan que cómo lleva la economía López Obrador, y su respuesta es tajante: mal. Y le dicen: ¿y cómo lo ve? Si López Obrador no cambia su estrategia y no se hace llegar de alguien que sepa, pinta un escenario, por decirlo menos, Claudio, muy malo, donde le va a pegar al que le da y donde le va a pegar al que cree. Y entonces, cuando ya no reciban, entonces vamos a conocer a López Obrador más violento que te puedas imaginar, porque él se basa no en los más pobres, sino en sus ideas. ¿Sus ideas cuáles son? No lo sé, porque los mensajes que ha mandado hasta el día de hoy son ideas obsoletas, agrias, añejas,
que lo que más se le parecería sería a un PRI de los 70, Claudio. Estamos iniciando en un tobogán que parece de bajada, con muchas curvas y sin freno. Amigo, solo diciendo contigo, ¿Sí? estás diciendo en que yo no creo que ese tweet haya sido de disculpa de la señora. Sí. De hecho, no es una disculpa, creo que más bien es una justificación. Y la justificación, por supuesto, nunca es aceptar una responsabilidad sobre las cosas y jamás se disculpó, ¿no? Es una persona soberbia. Me preocupa, y te voy a decir, alrededor de los últimos eventos, después del temblor que sacudió a muchos estados de la República y que pues, pusieron en crisis nerviosa a varios estados, surgieron varias bromas o varios memes que pintaron a la esposa del presidente como una persona, eh, no sé si utilizar la palabra dominante, pero incluso manipulando y mangoneando de una manera preocupante al presidente. Y después se fueron dando otros asuntos, bueno, y claro, previo el antecedente que tuvimos de CONAPRED, es decir, los últimos 4 o 5 eventos en donde ha estado inmiscuido la señora la están pintando, y quiero aclarar eso, porque a mí por supuesto no me consta y no creo poder tener acceso a una fuente para poderlo corroborar. Y quiero ser muy enfático en este asunto, porque no es algo que esté yo haciendo una interpretación, sino mucha gente está haciendo interpretaciones como si fuera ella la que estuviera tomando decisiones en el gobierno con él. Y no sería la primera vez en las que la primera dama se mete a hacer eso, pero que los está tomando desde el capricho, desde el hígado, desde el impulso, desde una situación que está poniendo en riesgo, claro que la estabilidad política del país. Sí, Y me claro. preocupa porque finalmente pues nos está poniendo en riesgo una serie de cosas. Como bien dices, ay, lejos de que este informe, que además no tenía ninguna, y eso es una de las cosas por las que quiero decir, por las que estaba empezando hace rato a decir que no había que tomarlo como a los 2 años, porque no hay necesidad de que hubiera un informe para el 1 de julio. Lejos de dejar claridad, de dejar tranquilidad, de dejar que las cosas nos dieran una estabilidad, nos dejaron con mayor incertidumbre y nos dejan con mayor preocupación porque el INAI y la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, todos los días con los números que está dando el subsecretario Gatell con referente a los contagios, nos están dando unos números y unos resultados. Y de repente el miércoles aparece el señor presidente a decir números que no tienen nada que ver con lo que están diciendo sus propios funcionarios todos los días. Ah, es que él tiene otros datos siempre, acuérdate, Claudio. Pero amigo, esto de verdad, esto genera una serie de situaciones terribles. Es decir, ¿cuántos días antes habíamos recibido la noticia de que estábamos fuera de los países De los 25 países con interés con- de inversión. de inversión? La semana anterior, el propio embajador de los Estados Unidos estaba diciendo que México no era un país viable para la inversión, que no tenemos calificación de todas las cuestiones económicas, que estamos perdiendo pues puntos del Producto Interno Bruto, que llevamos hasta la fecha, después de 2 años, lo que nunca se había dado, 12 millones de pérdidas de empleos, ¿no? Y que aquí quiero hacer un paréntesis porque creo que también esto es un asunto que hay que analizar, pero tiene que ver con esto. Amigo, la crisis del COVID generó muchos problemas y muchos asuntos. Uno de los malos manejos que ha habido es que México no ha generado pruebas para detectar los casos de COVID, lo cual hubiera, por supuesto, podido controlar un poquito los contagios. Este crecimiento exponencial que ayer vimos, 6,000
914, si no me equivoco, con los números. Sí, Otra vez rompimos el récord de de casos. contagios diarios. El miércoles rompimos la marca de España de 25,000. Al otro día tenemos 26,000 casos. Y el viernes, ¿cómo es posible que de jueves a viernes hayamos tenido de 26,000 a 29,000 decesos? Bueno, ya llegamos a 30,000 ayer, ya rebasamos a Francia, pero ojo, Digo, en 2 días, o sea, ojo, ojo, el secretario Hugo López-Gatell dice que esas no son cifras de ayer, ¿eh? Esas son cifras de días anteriores porque el registro no lo llevan diario. bueno, Esos pero son sus entonces, otros datos para normalizar. más a mi favor. Es decir, en esta cuestión de que ya habíamos platicado, de no dar un apoyo económico, de no estar generando todas las cosas y por las que además convenientemente el secretario el director del Seguro Social, Zoé Robledo, se declara enfermo y todas las cosas, tú sabes, y no sé si se han puesto a pensar, amigos que nos escuchan y todas estas cosas, si el gobierno hubiera hecho pruebas de COVID para la gente y hubieran detectado los primeros casos los falsos positivos o los falsos negativos, pero que hubieran salido casos en los que tú te hubieras tenido que aislar durante por lo menos una quincena, pues adivina, bueno, no adivina. Dime, ¿quién tendría que pagarte el sueldo durante esa quincena? Si eres un empleado y estás afiliado al Seguro Social, pues por ley, el Seguro Social te tenía que pagar la incapacidad al 70% de tu sueldo, pero te lo tiene que pagar así. Es decir, si hoy hay, ¿qué te gusta? Que hubiera habido un incremento con las pruebas de 200,000 casos, 200,000 sueldos al 70% hubiera tenido que pagar el seguro, pues ahí está el meollo del asunto de por qué estamos en esta situación de salud y por qué se prefirieron perder 12 millones de empleos a tener que pagar el seguro social 200,000 sueldos en 15 días y a lo mejor escalonados, pero que hubieran tenido que pagar, porque por ley, si tú resultabas positivo en una de las pruebas, el seguro te tenía que pagar el sueldo al 70% por incapacidad. Es decir, ¿sabes lo que hubiera significado eso? Pero claro, es preferible pagar el Tren Maya, seguir con las obras de Santa Lucía, seguir con la obra de Dos Bocas. Es decir, otra vez estamos hablando de un muy mal manejo de la crisis sanitaria y un pésimo manejo de la economía que nos está llevando a esta situación en la que estamos y que nos está poniendo en una situación pésima, pero que, y otra vez también hay que decirlo, no es propio del señor López Obrador, es decir, no es la primera vez que escuchamos en un informe cosas que son mentiras y que están poniendo como si fueran logros, porque pues yo nunca en mi vida, desde que soy consciente de los informes, jamás he escuchado a un presidente que diga que algo está haciendo mal, que le está fallando o que entonces, es decir, esto no es nuevo y por supuesto no podemos esperar que este presidente nos dijera que hay cosas que no están bien manejadas o que le están fallando, jamás. Pero de eso a inflar y a decir cosas que 2 o 3 días antes sus propios funcionarios están dando reportes y que además están en las páginas de internet de todas las entidades, y él decir que las cosas están distintas, por favor, esto es una tomada de pelo. Bueno, tú acabas de poner exactamente los puntos sobre la I. Yo lo resumiría. El problema de este gobierno, Claudio, es que no tiene dinero. Y es muy fácil gobernar cuando hay abundancia, pero cuando no hay, ahí salen las capacidades de cada persona y en este caso revela el liderazgo de cada personalidad. López Obrador, antes de que llegara la pandemia, voy a utilizar una palabra coloquial que utilizamos en México, se chutó, vació los fondos habidos y por haber, y entre ellos el de desastres. No hay dinero. No hay dinero para la salud de los mexicanos. No hay dinero para la economía de los mexicanos. Sí hay dinero para los proyectos que él sigue vendiendo, que van a dar, voy a utilizar esta palabra, bienestar a muchas personas, que son sus 3 elefantes blancos, que ya lo sabemos cuáles son. Pero el punto aquí, Claudio, es que
no hay dinero. Y el problema que tú acabas de decir con que él da unos datos y su misma gente de las diferentes secretarías, fíjate, tú estás diciendo que se perdieron o están en riesgo o a partir de la pandemia se registran 12,5 millones de pérdidas de empleo. Bueno, la semana pasada, apenas el miércoles o jueves, tanto el IMSS como la Secretaría del Trabajo, encabezadas por Robledo Zoe y por, me nombro, la chica de la Secretaría del Trabajo, Alcalde, Luis Alcalde. Luisa María Alcalde, están reportando una pérdida de 1,300,000 empleos. Pero esa pérdida ya la veníamos acarreando desde el año pasado. O sea, no hay creación de empleos porque no hay inversión. Y si no hay inversión, y si no hay creación de empleos, no hay impuestos que cobrar, amigo. O sea, es una lógica que la economía más básica, la que le pudieras dar a un niño de primaria, te lo dice, si no hay dinero, si no hay generación de trabajo, si no hay generación de circulación de efectivo, no hay con qué cobrar. Ahora, la otra cifra alarmante es que antes de que llegara López Obrador, ahora, tú y yo como ciudadanos nos hemos empapado un poco de política, pero ojo, acuérdate que él ya llevaba 18 años y por lo menos 16 o 12 que tenía muy bien diagnosticado los problemas del país. El problema aquí es que cuando él llega a la presidencia, casi el 50% de los empleos son informales. Lo que se viene, según estudios muy tranquilos, por decirlo así, muy mesurados, ese empleo informal va a aumentar a más del 60%. ¿Cómo vas a recaudar impuestos si no hay cómo recaudarlos? Pues de los que lo atacan. Bueno, Pues como que de dónde, pues de los que lo atacan, va a pero ahí se provocar contradice él, porque ya su no iba a haber gestión. nuevos impuestos. No, bueno. Bueno, o sea, Ay, amigos, pero tú te extrañaría que se contradijera por eso, por favor. mira, Y eso es su especialidad, contradecirse. Te digo que están los datos ahí y él está diciendo otras cosas, ¿no? mira, tan es así que se molesta porque lo ataquen, pero ¿quién puso los siguientes apelativos? Cállate, chachalaca, a Fox. Comandante Borolas, a Calderón. Y íbamos a irnos a dónde? Al despeñadero. Pero no podemos, no debemos. Ahorita que mencionas lo de su esposa, eso va directo al libro de Martín Moreno, ¿no? Arrebatos carnales, mano. Eso que desde las sábanas se toman las decisiones, desde los amoríos. Así se está reflejando. Tenemos, e insisto, y me lo toman a mal, a mí me atacan mucho porque digo que tenemos un presidente, perdón por la comparación, como perro de azotea, mano. Desde la azotea ladra y es el más bravo, pero lo bajas y la colita se le mete entre las patas. Bueno, ya lo comentamos, ya lo veremos para el 8 y 9 de julio, cuando él dijo que iba a poner en su lugar a Fox, perdón, a Fox, a Trump, y a decirle que no somos no sé qué. A ver, pues ahora esperemos que ya que esté ahí le diga todo lo que le tenía que decir y que se le ponga el tiro, pero pues a ver. Amigo, estamos llegando al final del programa, hay que romperla para poder cerrar. Algo que quieras decir al final para ya poder cerrar. Mira, para dejarte la conclusión de este tema, yo solamente quiero cerrar con esto. El día de ayer anunció un recorte a la Secretaría de Economía del 75%, donde les va a quitar el equipo de cómputo. Si ellos quieren utilizar ese equipo de cómputo, hay nada más de dos sopas. O pagan 4,000 pesos o compran o llevan ellos su equipo de cómputo. ¿Qué quiere decir esto? Que información privilegiada va a quedar en manos del servidor público que nos atienda. Seguimos sin entender que el poder se lo dimos a una persona
por decirlo menos, mentirosa e incapaz. A una persona que utiliza su investidura, lejos de para protegernos y darnos bienestar como mexicanos, para dividirnos y de esa división sacar provecho y llevarnos a empobrecernos. Yo ya te he dicho 1000 veces, López Obrador ama tanto a los pobres que los quiere multiplicar, Claudio. Con eso termino yo este ejercicio de mi parte, amigo. Amigo, efectivamente, todas las cosas que hemos estado diciendo, sí, no las estamos inventando, están en las páginas, está con todo el acceso a la información. El utilizar recursos de otros fondos, por ejemplo, el de desastres y todo, que se ha estado gastando y que seguramente está metiendo a estos fondos de ayuda que no han servido para nada. Y pues bueno, la única, para acotar y antes de romperla, eh, en el informe también habló de este asunto de la generación de empleos. A pesar de que es un informe, volvió a hablar en futuro, diciendo se van a crear los 2 millones de empleos a través de su programa, del cual ya hablamos y explicamos que no son ciertos, pero para que podamos ver cómo se manejan las cosas. Y pues para terminar y rompiendo este capítulo, debo decir, de verdad, la gente que sigue a López Obrador es de verdad fanática y me sorprende. Te quiero mostrar a esta persona que se tatuó en la espalda los logros que ha tenido el presidente en estos 2 años. Mira, Ok. ¿cómo es posible? Este señor se tatúa en su espalda los logros que ha tenido el presidente. Mira, de entrada no creo que sea fanático de López Obrador porque no se ve que coma frijoles ni arroz. Ni Este arroz, se ve, ¿verdad? Sí. este se ve bien comido. Pero Pero los mira, logros que ya no le están caben. son bastantes. Mira, sí, qué bárbaro. Es impresionante. Ahí están los logros de los 2 primeros años que dice él, en realidad 19 meses de gobierno. Qué tristeza, amigo. Así es. En fin, nos vemos en el próximo capítulo, mi querido Juanjo. Que así sea, hay que cuidarnos. Agradezco yo el que nos brinden su tiempo, el acompañarnos. Y como siempre, yo solamente deseo que se encuentren bien ustedes y rodeados de sus seres queridos. Claudio, amigo, te mando un fuerte abrazo Un y abrazo. por aquí Un gusto. seguimos. Así es. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.